Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan en La Luz en mi Andar, un nuevo horario para el programa Donde en la Biblia Encuentro, pero siempre agradecidos con Dios y la oportunidad de estudiar de su palabra y poderla compartir con todos ustedes, y que juntos vamos a estudiar más y más acerca de estas preguntas que son tan interesantes y que tanto necesitan a veces ser discutidas, preguntas que realmente afectan a veces a nuestras familias, afectan quizás a seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, y que precisamente en muchos grupos religiosos han dado una versión, han dado una respuesta que quizás no es acorde a lo que la Biblia dice, sino a lo que sus mandatos, a lo que sus credos, a lo que sus prácticas o tradiciones enseñan. Hoy estaremos discutiendo la pregunta ¿dónde en la Biblia encuentro que ser una buena persona es suficiente para ir al cielo? Es una pregunta que, honestamente, y hablando desde mi corazón, puedo decirte, afecta a personas a las que amo, afecta a personas a las que aprecio y que sé que tal vez piensan de esta manera. ¿Es suficiente con ser una buena persona para ir al cielo? De eso estaremos hablando. Yo soy muy buena persona. Yo soy una persona que ayuda constantemente. Soy una persona que tiene un corazón dispuesto a ayudar. Que soy una persona que está dispuesta a siempre dar una sonrisa, a dar una palabra de aliento. Son características muy buenas, pero ¿son suficientes para poder llegar al cielo? ¿Qué dice la Biblia? De eso estaremos meditando. Empecemos primeramente hablando acerca de la bondad, acerca de lo bueno. David, el salmista, escribe y dice lo siguiente en el Salmo 149, un salmo que incluso muchos cantamos en la adoración o la alabanza que hacemos a Dios. Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para algunos. ¿Dice eso? No, ¿verdad? Dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Jesucristo afirma esto en el Sermón de la Montaña. Recordamos cuando leemos en Mateo 5:45 que Dios es bueno porque hace salir su sol sobre malos y buenos. Él es justo, Él es correcto, Él es amoroso, es misericordioso porque también hace llover sobre los justos e injustos. Mas también recordamos que en ese mismo sermón Jesucristo nos dice en el capítulo 7, tal como registra Mateo en capítulo 7, perdón, versículos 9 al 11, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Tristemente, puede que haya algunas familias en que hombres actúan de esta manera, pero no es normal, no es lo correcto, no es bueno. Un hombre que a un hijo le pide un pedazo de pan y le da una piedra, ciertamente es una mala persona, con o sin creencia en Dios. Pero también dice acerca que el que le pide un pescado le da una serpiente. O sea, ¿qué clase de persona puede tener ese tipo de pensamiento? De allí que Jesucristo hace saber, incluso ustedes siendo malos, incluso las personas humanas, teniendo los errores y cosas que cometen, hacen cosas buenas. ¿Cómo no lo va a hacer Dios, que es todo bondad y que precisamente como dices, bueno Jehová con todos, para con todos? Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que vemos en primer lugar, Dios está dispuesto a ayudar. Dios está dispuesto a ser bueno todo el tiempo. No solo un par de ocasiones al día porque estaba de buen humor. Dios siempre va a dar lo que es bueno. Así que eso es importante para nosotros, porque hay otros pasajes en la Biblia que nos hace saber que debemos ser santos como Él es santo. Y de esa misma manera podemos tomar la idea, bueno, debemos ser buenos como Él es bueno. El salmista afirma eso, como hemos mencionado, pero incluso en un salmo anterior, en el Salmo 25, leemos en el versículo 8, bueno y recto es Jehová. Así que no solamente se trata de hacer cosas buenas, sino que se trata de hacer lo que es correcto, porque Dios es bueno y es correcto, es bueno y recto. ¿Y qué dice el pasaje allí? Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Hablamos de David, estamos hablando del Antiguo Testamento. Estaba la ley y los profetas. A través de ellos era que Dios se comunicaba con ellos. El escritor a los hebreos nos los hace claramente ver en los primeros dos versículos de su carta. Primeramente hace saber que en su tiempo hablaba a través de los profetas, mas hoy en día habla a través del Hijo. En este momento
cómo Jesucristo nos habla. Él no está presente entre nosotros, Él no está caminando entre nosotros, Él está en el cielo, reinando con el Padre. ¿Y qué es lo que nos hace saber en este sentido? Ha revelado su voluntad. Y esa revelación es precisamente lo que encontramos en la Biblia, la palabra inspirada por Dios, y que efectivamente es nuestra norma de autoridad en base a lo que hablemos con respecto a religión y con respecto a la pregunta que estamos haciendo acerca de que si una buena persona ser buena persona es suficiente para ir al cielo. Jesucristo tiene autoridad para hablar de ello y nos hace saber acerca de personas que hacen buenas obras, mas no necesariamente las hacen con un buen propósito. Volvemos nuevamente al Sermón de la Montaña. En Mateo 6, versículos 1 al 2, dice lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Hacer la justicia, en este pasaje particularmente, está haciendo referencia acerca a aquellos que hacen buenas obras, aquellos que son misericordiosos. Pero en sí, el contexto de los versículos que hay en Mateo 6, 1 hasta el 9, y quizás un par de pasajes más, es hacer lo que es correcto. Entonces, guardaos de hacer lo que es correcto para que las demás personas lo vean. ¿Cuántas veces vemos personas que publican en redes sociales: miren, acabo de ayudar a un hombre que vive en la calle, miren, acabo de ayudar a esta persona que hizo esto? Los políticos especialmente suelen hacer eso, pero ¿es lo correcto? Sí, debe de hacer lo que es bueno. Y como vemos aquí, incluso la palabra limosna y justicia se mezclan, haciendo saber: ¿eres misericordioso? ¿Eres compasivo? Es bueno serlo. Y muchas personas lo son, pero no por los motivos correctos. Delante de los hombres para ser vistos de ellos, sino ellos que han hecho eso, tal como leemos en pantalla, el pasaje que estamos viendo, se nos está afirmando que efectivamente esas personas ya recibieron su recompensa, ya fueron vistos por los hombres, que es lo que querían. Pero ¿qué dice Jesucristo? Incluso dice: lo que tu mano derecha hace, no lo sepa la izquierda, como continúan los versículos 3 y 4. Porque cuando hagamos limosna, no, cuando hagamos misericordia, cuando seamos compasivos, cuando seamos buenas personas, no lo hagamos para que las demás personas lo vean, sino que lo hagamos porque es lo correcto, es lo bueno. No hagamos que las personas mírenme, 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 porque estaremos actuando como hipócritas, que es lo que Jesucristo está diciendo. Dios, que ve en lo secreto, recompensará en ese momento. Entonces, ¿es bueno ser buena persona? Sí. ¿Hay recompensa? Sí. Pero está aclarando Jesucristo, está afirmando Jesucristo que toda buena persona irá al cielo. No está tocando ese pasaje. Está haciendo saber que al menos en esta vida ser buenos trae recompensas. De allí que es importante siempre ser buenos, pero no nos está afirmando ahorita. La palabra de Dios no nos está diciendo, en base a lo que estamos estudiando, que una buena persona irá directamente al cielo porque es suficiente para esa persona ser buena. Entonces, vemos también al inspirado apóstol Pablo, que escribe a los hermanos en Galacia. Y entre lo que escribe en esa carta, hace una descripción acerca de lo que son los frutos de la carne o las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Habla acerca de cómo hay unas obras que son malas y traen perdición. Hay otras obras que son correctas, son buenas, son necesarias de practicar. Y es a lo que se refiere con ellas como el fruto del Espíritu. Y miren cuál sale de entre ellas. Bondad. La bondad es importante. Y como escribe y hace saber Pablo siendo inspirado, hace saber que de tales cosas no hay ley. Dios no se opone a que seas bueno. Dios, por lo contrario, quiere que seas bueno y, como hemos mencionado, seamos buenos como Él es bueno. Participemos, seamos misericordiosos, seamos compasivos, seamos benevolentes. Es necesario hacer todo esto. Incluso más adelante en la carta, Pablo dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Pero ¿a quién escribió Pablo esta carta? ¿La escribió toda la humanidad? No. Los eventos que leemos en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan relatan la vida de Jesucristo mientras estuvo en este mundo. El libro de Hechos nos hace saber acerca de cómo efectivamente la iglesia que Cristo prometió y que iba a edificar llegó y está entre nosotros hoy en día. Y las cartas que le estamos leyendo, como esta carta de Pablo a los hermanos en Gálatas, hace saber lo siguiente: son instrucciones para cristianos.
han obedecido el Evangelio, ahora forman parte de la familia de Cristo, cómo deben de actuar, qué deben de hacer. Así que esto es un mandato para aquel que ha dicho, creo en Jesucristo y se ha sometido a su voluntad. Entonces, no nos cansemos pues de hacer bien. Es un mandato para cristianos, pero ciertamente el principio aplica para todas personas, porque siempre es bueno hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Hablamos de recompensas. Hablamos de que Jesucristo nos hizo saber, háganos y háganlo sin que la gente dé bombos y platillos o suenen trompetas, porque Dios ve en el secreto y Dios va a ver lo bueno que han hecho y tomará esa parte en cuenta para su recompensa. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Es necesario que cada vez que se presente la oportunidad para alguien que ha obedecido el Evangelio de Cristo, haga el bien cada vez que se le presente esa oportunidad, mayormente a los hermanos de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo una situación con alguien que no obedece a Dios, alguien que vive constantemente pecado, alguien que está sumergido en este mundo. Tengo la oportunidad de ayudar a esa persona con la misma ayuda que quizás un hermano en Cristo que está pasando por un momento muy difícil está pasando. Entonces aquí, efectivamente, aunque tengo el deber de ayudar a esa persona, necesito ver mi hermano en Cristo está más necesitado en este momento y a él le debo ayuda. Ciertamente tengo que ayudar a esa otra persona, pero en primer lugar, tal como dice aquí, debemos hacerlo a la familia de la fe. Entonces, ser buenos, hacer bondad, es requisito, es necesario en el cristiano. Es algo que necesitamos comprender, es algo que necesitamos comprender. Lo que deseo destacar de lo que estamos conversando o hasta el momento lo que hemos estado conversando es que ser buena persona debe ser un rasgo que identifica a cada uno que profesa ser cristiano. No solamente decir ser cristiano, sino haber hecho la voluntad de Dios para ser añadido a su iglesia, para ser parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. De allí en la importancia de ese hermoso nombre que llevamos con nosotros, cristianos. Debemos de ser buenas personas, mas no es suficiente con ser buena persona para ir al cielo. Y ahora entonces procederemos a ver, y los invito a que abran su copia de la Biblia, sea que la tengan en sus computadoras, en sus teléfonos celulares, tabletas o impresa, como bastante nos gusta leerla directamente, ese libro y pasar página por página. Y los invito a que veamos un evento en la historia de la iglesia que nos afirma que efectivamente no basta con ser una buena persona para ir al cielo. Y eso lo encontramos en Hechos 10. Vayamos al capítulo 10 del libro de Hechos y vamos a encontrar acerca de un hombre que ni siquiera era judío. Un hombre que para los judíos quizás era alguien que se va a perder porque no forma parte del pueblo de Dios. Que incluso los apóstoles en cierta manera pensaban la palabra de Cristo, el sacrificio de Cristo ha sido solamente para con los judíos. Pero a través de este evento se abre esa puerta que hoy, amado amigo y hermano que me estás viendo, nos abrió la puerta a nosotros. Porque ciertamente no muchos de nosotros podemos decir provenimos de familia judía, sino que éramos gentiles, como el término se utiliza en las escrituras para referirse a todo aquel que no era judío. Ok, vayamos a Hechos 10. Primeros versículos dice así mismo, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Es importante que recordemos porque hoy tú puedes ser un Cornelio. Hoy puedes ser ese tipo de persona que estamos describiendo en este momento. Hoy puede ser una persona que tiene tal vez liderazgo en alguna empresa. En este caso, este hombre era un centurión, era uno de los soldados y tenía cuidado de una compañía que se le llamaba La Italiana. Pero dice que era piadoso y temeroso de Dios. Hoy muchos dicen temer a Dios y muchos dicen ser buena gente o obedientes o temerosos de Dios, pero tal vez no lo hacen del todo. Pueden pensarlo, pero no han hecho algo que es vital y de lo que estaremos hablando de Cornelio. Con toda su casa, un hombre de familia y tenía orden, tenía autoridad, tenía respeto en su familia. Llevaba las riendas de su familia y había inculcado también ese temor a Dios.
que hacía muchas limosnas. ¿Vemos la palabra que estamos hablando? No se trata de solamente dar algo. El término no se trata de que, bueno, este hombre le daba plata a la gente que encontraba en la calle cuando solemos referirnos por limosna. Pero este hombre realmente lo que era compasivo, misericordioso, benevolente. Tenía esa actitud, así que Cornelio era una buena persona e incluso oraba a Dios siempre. Vemos características que muchas personas hoy en día que se pueden hacer llamar o identificar como buenas personas tienen. ¿Pero fue suficiente esto para Cornelio? Si en algún momento en las escrituras debe decirnos ser buena persona es suficiente para ir al cielo, es lo que deberíamos de estar leyendo a continuación. Pero leamos qué dice la palabra inspirada de Dios. Dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. El ángel, sabiendo efectivamente esta persona directamente voy a hablar con ella. No se refirió como hombre o varón, sino siempre vemos era un contacto directo con esa persona. Cornelio, él le mira fijamente y tiene temor porque sabe, esta no es una persona normal, no es alguien con el que solo tener algún tipo de comunicación. ¿Qué es, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué se le ofrece? Él le dice, tus oraciones y tu benevolencia, tus buenas acciones, orar y ser una buena persona ha llegado a Dios. Dios sabe eso. Han subido para memoria delante de Dios. Dios sabe y recordará, tú eres una buena persona que está orando y haces buenas cosas. Entonces, Dios está haciéndole saber aquí, te conozco, sé lo que estás haciendo, pero no eres judío. No lo está diciendo allí, pero acabamos de comprender en base a la descripción, no es judío, no es parte del pueblo de Dios. Pero recordamos ya estos eventos están ocurriendo una vez la iglesia ha sido establecida. Pero aún no se había comprendido del todo que la puerta había sido abierta tanto para judíos como para gentiles. Y eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo en estos eventos. Cornelio, como eres buena persona, entrarás directo al cielo. No lo dice. Por ser una buena persona, eso es suficiente para que vayas al cielo. No lo dice. Le hace saber, esto ha sido escuchado y ha sido visto por Dios y causa agrado a Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón al que tienen por sobrenombre Pedro. Ese mismo Pedro del que leemos en Hechos 2, ese mismo Pedro del que leemos tanto en en los relatos del Evangelio de la vida de Jesucristo, que era uno de sus seguidores desde los inicios. Entonces, hacen llamar a Pedro, le hacen saber esto, y el ángel se va. Perdón, volviendo, versículo 7 nos hace saber que el ángel se ha ido. Y entonces Cornelio decide, voy a tomarme un tiempo para ver si realmente esto fue un sueño, si tal vez no es algo real. No. ¿Qué hace Cornelio? Se fue el ángel y éste llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado. Envía 3 personas. Los llama, les cuenta todo lo que acaba de ocurrir. Personas de su confianza les hace saber, ha ocurrido esta situación, vayan y busquen a ese hombre tal como se me ha pedido que hagan. Y los hombres salen y van y le buscan. Y pasan todos estos eventos y mientras tanto, Pedro también tiene una visión acerca de un manto, acerca de todos los animales que existen en el mundo. Y se le da la orden de que come de lo que tengas que comer de allí. No pases hambre, tienes que alimentarte. Es un mensaje, es una revelación que se le está haciendo a Pedro en el que se le hace saber, para Dios todo es bueno. Gentiles son buenos, no los pongan más aparte, enséñenles la verdad. Todo esto va sucediendo, llegamos al versículo 25, en donde ya se encuentran Pedro y Cornelio. Cuando se encuentran, Cornelio sale a recibirle y sabiendo que es un hombre enviado por Dios, piensa, debo de adorarle. Y Pedro, que para muchos en el grupo religioso del catolicismo es el primer papa, ¿qué dice? No, 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 no. Yo soy un simple hombre. Soy un mensajero, soy una persona más como tú y yo, como tú. Soy de carne y hueso. Es lo que le hace saber Pedro cuando le levanta, le dice, levántate pues yo mismo también soy hombre. Es importante que siempre sepamos que nadie en esta tierra está por encima de Dios. Nadie está por encima de nadie. Todos somos iguales. Pedro le hace saber esto, Pedro ha venido analizando, Pedro ha venido comprendiendo, toda esta situación se está dando y es importante que analicemos qué situación está presentando Dios en ese momento.
Cornelio, un gentil que era muy buena persona, se le ordena, llama a Pedro. Pedro llega. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Habló con él, entró y encontró que había bastantes personas estaban deseosas de escuchar qué tenía que ver ese sueño o esa revelación o esa visión que tuvo Cornelio. Pero abre su boca y ¿qué es lo que hace? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aquí, como solemos decir popularmente, le cayó el clavo. Aquí comprendió efectivamente Dios tiene un gran plan para toda la humanidad, porque toda la humanidad fue creada a su imagen y semejanza. Entonces Dios no hace acepción de personas, sino que quiere que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Justicia, limosna, vemos cómo se han mezclado estas palabras en nuestro estudio. Vemos que todo aquel que hace lo que es correcto ante los ojos de Dios, incluso sin haber obedecido el Evangelio en algún momento, Dios reconoce, hoy tengo algo bueno para ti. Hay algo que necesitas hacer. Hay algo que necesitas decidir. Tengo una opción que puedes tomar o puedes desechar. A pesar de que seas la mejor persona en el mundo y que ayudes a todas las personas, hay algo que necesito que hagas para que realmente puedas tener entrada en el cielo. Porque mandé a mi hijo para que diera esa oportunidad. ¿Comprendes lo que digo? Vemos entonces, Pedro continúa y ¿qué es lo que hace? Lo que mejor sabía hacer. Predicar a Cristo crucificado. Por motivos de tiempo no puedo extenderme mucho, pero Hechos 10:36 al 43 te invito a que lo leas completo. Pero nuevamente tiene un hermoso sermón, un sermón no predicado a judíos, sino a gentiles, a personas que no conocían la ley de Moisés, que no se amarraban por lo que los profetas hubiesen dicho, personas que eran impuros de acuerdo con los judíos. Pedro predica, y miremos brevemente parte del texto, dice, anunciaba el evangelio de la paz. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz, el mensaje de las buenas nuevas de la paz, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, lleváramos, proclamáramos ese mensaje de salvación. Testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Y sabemos que por su nombre quiere decir por su autoridad. ¿Qué dijo Pedro precisamente cuando predicó en el día de Pentecostés? Arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes por el perdón de los pecados, por el perdón de sus pecados, en el nombre, bajo la autoridad de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, vemos esta situación, vemos estos detalles de que efectivamente Pedro llevaba el mismo mensaje y como tal llevaba el mismo punto de acción, esa solicitud de han escuchado el mensaje, hay algo que deben de hacer. Y ese algo que deben de hacer es el bautismo para el perdón de los pecados. Entonces, vemos versículos 47 al 48. Anteriormente en el 45 vemos que el Espíritu Santo llega y antes del 45 vemos cómo el Espíritu Santo llega y posa sobre estas personas, pero no son judíos. Pero ¿qué pasa? Pedro no fue solo. Pedro fue con otras personas adicionales. Pedro fue con personas que ya habían obedecido el Evangelio, que precisamente eran judíos y ahora fueron judíos, ahora son cristianos, sirven con Pedro. Pero ¿a quién se le hizo la visión de que Pedro debía de ir allá? De que Pedro debía de abrir esas puertas, si se puede decir. Fue a él, no fue al otro grupo. Pero cuando este grupo de personas ven ese evento del Espíritu Santo, lo que pueden ver efectivamente es que quedan atónitos al ver que efectivamente no es que Pedro está hablando locuras, no es que Pedro está haciendo algo extraño, es que Dios abrió la puerta a los gentiles. Pero efectivamente, como leemos en pantalla, quiero que analicemos brevemente. Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El bautismo es necesario, siempre. Siempre, siempre será necesario el bautismo. Por más que grupos religiosos digan que no, el bautismo es requisito para poder ser salvo. Y el bautismo hecho de la manera correcta como la palabra de Dios así lo expresa. Mandó bautizarles bajo la autoridad en el nombre del Señor Jesús.
y estos le rogaron que se quedase por algunos días. Amados hermanos y amigos, tenemos esta situación. Una buena persona ciertamente es algo de admirar, pero ¿ser buena persona me llevará al cielo? No necesariamente. Y no necesariamente porque es una cualidad que debemos de tener. Es algo que debe ser parte de nosotros, pero antes hay algo que debemos de hacer para entonces tener esa entrada al cielo. Y como hemos leído, es el bautismo. Por ser una buena persona no me es suficiente para ir al cielo. Si no estoy en Cristo, estoy fuera de Cristo. Y si estoy fuera de Cristo, cuando Él venga, tristemente seguiré estando fuera de Él y en ese horrible lugar que ha sido preparado para quienes siguen a Satanás, para que siguen al mundo, para que siguen en pecado. Como parte de los mandamientos que ha sido dado a los cristianos, otra de las cartas que Pablo escribió, dice: vuestra gentileza, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Jesús está cerca. 1000 años para Dios pueden ser un día 1000 años. No lo sabemos, pero debemos estar preparados. Pero aquellos que hemos obedecido el Evangelio, aquellos que hemos escuchado la palabra de Dios ser predicada, aquellos que hemos creído efectivamente que Dios es y galardona a aquellos que le buscan, aquellos que hemos comprendido que no debo de vivir la forma en que vivía anteriormente y que me arrepiento, he cambiado mi mente, mi forma de pensar al respecto de esas cosas que sé que hoy son pecaminosas, decido dejarlas atrás, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y entonces ser bautizados por el perdón de mis pecados. Eso me hace saber que de hoy en adelante, mi gentileza, mi bondad debe ser conocida por todos los hombres. Así que es necesario ser una buena persona. Es un requisito del cristiano, pero no es lo único que me permite ir al cielo. Puedo profesar ser cristiano, pero si no obedeció el Evangelio como acabo de explicar, no llegaré al cielo. Por más filántropo que sea, por más gentil que sea, por más amable que sea, si no he obedecido el Evangelio, no tendré entrada en el cielo. Quizás, amigo, si no eres cristiano y estás escuchando esta lección, te hagas la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Si esa es la situación, te invito a que veas esa lección que está disponible en buscandolaverdad.org, que te ayudará a ver más sobre estos detalles. Puede que estés viendo esta grabación o este mensaje a través de algún amigo o una persona que quiere de ti, que te ama y que quiere verte, que estés en el camino de Dios. Y puede ser que esa persona te haya compartido, te haya invitado a ver este mensaje. Puedes también hablar con esa persona. Puedes ver esta lección. Puedes acercarte a esa persona. Puedes hablar. Puedes escribirnos si es del caso. Que nuestro único deseo es que puedas estar en paz con Dios y que cuando ese gran día venga, estés preparado. Ser buena persona no es suficiente para ir al cielo. Dios te bendiga ricamente y tengas un hermoso día.